Bienvenida Sol, Como ¿cómo siempre. va? Buenas noches, ¿cómo andan? Nos divertimos, te pelean. Sí, demasiado. ¿Lo querés decir en público? ¿Por qué me Sigo, mirá, justo me aparece atrás. Ah, no, señores, por favor, no se empujen, no se golpeen. No, me andabas buscando la silla. ¿Sabes qué me gustó? ¿De El qué? curso que tomaste de tiro. Ah, sí, muy Tenés buena, que la verdad. contarlos. Muy recomendado, sí. Muy recomendado. Muy buena la capacitación, además, todo lo que te explican y todo lo que efectúan y las medidas necesarias que se tienen que tomar. Así que la verdad, muy bueno el curso. La semana que no estuviste, que vimos que estuviste participando de distintos eventos, Anduve paseando un poco, sí. está muy bien, tenés que aprovecharlo. Y sobre todo cuando participás de eventos en vivo, viste que cuando parece que habíamos perdido esto después de tanto tiempo. A mí me pasó algo medio parecido con Recital de Renga y Cuando todo. fuiste, claro. Bueno, a mí me pasó lo mismo, la felicidad que sentí de estar todos ahí. En Es un como que te lugar. renueva el aire, viste, de ya Sí. te cambia el semblante, es otra cosa. Es decir, volver a participar de eventos en vivos es lo más. No, sí, sí. Pero bueno, un evento en vivo que nos tiene ahora, en este momento, tiene que ver con un caso en particular que hemos elegido en conjunto. Están pronto a cumplirse 41 años Sí. de este hecho trágico que sucedió, que conmovió la opinión pública, pero también la opinión mediática. Sí, demasiado. Yo diría más que nada lo que fue la opinión pública, porque en ese momento no era muy de visto de ver estos tipos de crímenes. Claro. Más que nada por la época. Claro. Este crimen sucedió en el año 1981. Y vamos a hablar específicamente de los hermanos Joclender, De los hermanos Joclender, así es. que en mayo de 1981 cometían uno de los homicidios más horrendos que se tenga registro en la historia policial y criminal argentina. Sí. Bueno, y este es un crimen definido como parricidio. Que es cuando se matan a alguien de la familia, digamos. Ya sea Sí, padre o creo- madre. Claro, El así mayor. es. Así que, bueno, y este crimen sucedió hace muchísimo tiempo, como vos dijiste, ya están a punto de cumplirse 41 años. Este crimen sucedió el 30 de mayo del año 1981. Y bueno, también fue un hecho bastante marcado porque desencadenó de varios conflictos. Bien. Los hermanos eran, en este caso los que cometieron los crímenes eran los hermanos Joclander, que se componía de Pablo de 20 años y de Sergio de 23 años al momento de cometer el crimen. Bien. Las víctimas en este caso habían sido sus padres, que eran Mauricio Joclander y Cristina Silva. Pero bueno, antes es importante contar cómo se fueron desarrollando los hechos hasta que se cometió el crimen, porque al principio aparentaban ser una familia tranquila, pero a medida que avanzaba el tiempo se fueron descubriendo grandes verdades. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, al principio ella era una familia conformada por los padres, Mauricio y Cristina, los tres hijos, que eran Pablo, Sergio y Valeria, de 19 años. En ese entonces ellos vivían en el cuarto piso de un departamento ubicado en el barrio Belgrano, que es ahí donde se produjo el crimen. Bien. Bueno, los padres se encontraban separados, pero de igual manera ellos convivían juntos. Él era un ingeniero y un ejecutivo que al poco tiempo se había declarado homosexual. Ajá. Y la madre, bueno, al tiempo, por medio de los testimonios, se salió a la luz de que abusaba de lo que eran el alcohol y los tranquilizantes. También en una ocasión se llegó a decir de que llegó a abusar de su hijo menor. Que como yo te decía cuando Fuera del estábamos aire. hablando, hubo un libro que sacó Pablo Joclander contando algunas anécdotas que pasaba con su mamá. Como que traía varios amantes, la veía desnuda o que hablaba de cosas sexuales que a él lo perturbaban, digamos. Esto le fue marcando a él como algo impropio que le empezó a causar un odio hacia la madre. ¿Sabes qué? Quiero hacer un paréntesis ahí. Porque una de las cosas que te comentaba fuera del aire que me llamó la atención fue la rápida, no digo el oportunismo mediático, porque el periodismo puede hacer desastre en estas cosas y lo Sí. sabemos. Puede desviar una investigación, puede Como siempre entorpecerla. lo hacen, que en este caso igual lo hicieron. Claro, porque obviamente tuercen la opinión pública para el lado que le genere un mayor drama, un mayor morbo, y bueno, esto es el amarillismo histórico del Sí, periodismo obviamente. en este país. Pero, ¿sabes qué me llamó la atención? Esto que te mencionaba fuera del aire, que rápidamente se la culpaba a la víctima. Que fue la madre. Entiendo las circunstancias que pueden haber desencadenado si se las probaron, que supongo que sí, porque purgaron Sí. condena. Pero más allá de esta situación, digamos, esta cuestión de culpar rápidamente a la víctima como que era la hostigadora, como que era el atenuante de lo que terminaron cometiendo, y por el hecho en sí
de vincularlo, o vincularla, mejor dicho, a la homosexualidad Sí, del o padre. de buscar también un motivo y tratar de culpar lo que son las víctimas, como siempre lo hacen en estos casos. Claro, pero bueno. ocultaban el crimen de odio. Acá había lo que era un odio interno de los hermanos hacia sus padres, que fue lo que ocasionó todo esto. Que generó este brote psicótico y homicida. Sí. Bueno, en realidad Pablo no convivía con ellos en la vivienda donde estaban todos los hijos. Ajá. Por un hecho que pasó donde él en una ocasión entró a la habitación de sus padres, arrojó nafta en el piso y los prendió fuego estando ellos adentro. Ah, bueno. Sí. Por suerte lograron salir ilesos y ahí fue cuando decidieron meterlo dentro de una pensión. Claro. Eso también fue un hecho que desencadenó a esta acción que él cometió. Vos mencionabas recién que el papá era ingeniero. El papá era un ingeniero, sí, Y que él- se empezó formando desde poco. Bien. Él consiguió primero un trabajo en una metálica y ahí fue haciendo negocios y fue adquiriendo un alto nivel. ¿Había alguna situación de violencia de parte de los padres hacia los hermanos Joclender? No, ¿Que se No, tenga no. registro en la causa? no se comprobó de que había que eran violentos contra ellos, no. Como mucho se llegó a decir que era verdad esta intimidación que la madre tenía sobre el hijo menor. Ajá. Eso fue comprobado. Eso entonces. sí fue comprobado, de que hubo una intimidación. No un abuso físico, pero sí una intimidación, como estas cosas que él contaba. Bien, o sea que fue básicamente hostigado psicológicamente, por llamarlo así. Sí, también es algo que a él le causó como una intimidación, un repudio, y es como que eso le fue afectando y ahí se fue acumulando todos esos sentimientos que él sentía, que a medida también se complotaban cuando hablaban con el hermano. Vos es que con el tiempo, voy a hacer, te confieso, conocí a uno de los hermanos Joclender con la llegada laboral y el acercamiento que tuvieron con específicamente las madres de Plaza de Mayo. Claro, Específicamente con Eve de Bonafín. Ahí es cuando tomo conocimiento del caso este de los hermanos. Exacto. ¿Por qué? Y porque ahí, después lo voy a contar bien, pero ahí volvieron otra vez a la mirada de los medios. Porque, claro, habían purgado condena ya, ¿no? Sí, habían obtenido la libertad condicional. Y en ese momento, cuando empiezan a trabajar en la Fundación de Madres, bueno, después se lo acusó de Se un le acusaron de desfalco. varias cosas, de ilícito hacia el Estado, de otras cosas más también. Bien, y bueno, y es ahí donde me empieza a llamar la atención este crimen que no escapa a la historia que me da Argentina claramente por la alevosía que lo que No, como sí, fue muy cometido. violento. Ahora voy a empezar a contar los detalles de cómo fueron el crimen y la verdad es aberrante escucharlo. Bien, arranquemos entonces porque a mí me intriga. No, sí. Bueno, esto sucedió en la noche del 29 de mayo del año 1981. La familia había decidido salir a cenar a la Costanera para celebrar el cumpleaños número 23 de Sergio. El único que no había asistido había sido Pablo. Él, en cambio, se dirigió hacia el departamento donde estaba viviendo la familia, se escondió en el ropero de su hermano y esperó hasta que llegaran todos. Cuando su hermano ingresó a la habitación, él ahí lo increpó y le dijo que tenían que hablar de varios asuntos. Ahí fue cuando se dirigieron hacia la cocina, hacia el living, alrededor de las 3 de la mañana del 30 de mayo. Mientras ellos estaban hablando, notan que de lejos se acercaba a su mamá, que también venía alcoholizada. Esto es así porque en la autopsia se reveló que ella tenía 1,6% de alcohol en sangre. Igual no me parecía mucho, ¿no? Es cierto, puede ser, estaba alcoholizada. Sí. Y más después de una celebración, viste, como algo normal. Sí. No era algo... Que Pero te bueno, haga pensar que estaba bajo sí ese era efecto. normal verla alcoholizada todos los días. Ajá. Era algo rutinario, que todos en la familia sabían y afrontaban. Pero bueno, mientras Sergio agarró, trató digamos, como de camuflar a la mamá, de evitar que coso. Y ahí fue cuando Pablo de atrás, con una barra de acero macizo, la golpeó en la cabeza. Al momento que ella cae al piso, ahí es cuando Sergio, por medio de unas mangas de una camisa, la estrangula. O sea que muere por asfixia, no Muere por por el golpe. asfixia. No muere por el golpe, pero sí por asfixia. Aún igual con vida, la envuelven dentro de una sábana y bolsas de plástico. Y bueno, a medida que iban pasando el tiempo, pensaban qué iban a hacer con su padre. Y ahí es cuando decidieron matarlo. Entre los dos se dirigieron hacia la habitación donde se encontraba el padre durmiendo. Sergio llevaba la barra de acero macizo y Pablo llevaba una cuerda náutica. Lo golpearon y por medio de la sábana, la cuerda y la barra hicieron un torniquete letal que se lo enredaron en el cuello. Y ahí lo asfixiaron hasta causarle la muerte. O sea que ambos padres mueren en el mismo momento, el mismo día y por estrangulación. Por estrangulación, sí. Y bueno, además en la autopsia del padre reveló que tenía el cráneo desfigurado.
O sea que le han Estaba dado irreconocible, sí. Y bueno, después de esto intentaron ocultar el crimen y metieron a los padres dentro del baúl del auto marca Dodge Polara. Sí. Viejito y grande baúl, ¿eh? Un baúl grande. Bueno, y a los dos los envolvieron dentro de las sábanas, le escondieron, bueno, ese era el auto y ahí se estaba haciendo, en pantalla vemos el auto, y ahí se estaba haciendo la investigación de todos los policías. Bien. Esa es la escena del crimen en La sí, escena del porque crimen. ahí los encuentran. La segunda escena del crimen, digamos, porque la primera se encuentra en realidad en la casa. En la Ese casa. sería el lugar de hallazgo. Ajá. Y el donde se cometió el crimen es el lugar del hecho. Bien. Como para darle, si querés, este dato de color, por llamarlo así. Ellos después purgan condena, obviamente se los encuentra culpable en primera instancia, y después de esta primera instancia Sí, purgan... lo peor es cómo los descubrieron. A ver. Porque ellos alrededor de las 6 de la mañana salieron de la casa con el auto y con los cuerpos y lo dejaron abandonado en la avenida Coronel Martínez, ubicado en Recoleta. Y ellos huyeron para Mar del Plata. Lo dejaron ahí abandonado. Al día siguiente, unos nenes que estaban jugando cerca de la plaza que estaba ubicado en la avenida, veían que desde el baúl de un auto se caía como un hilo de sangre. Y ahí rápidamente le fueron a avisar a los padres. Un vecino también lo notó y lo reportó. Y bueno, ahí fue cuando se acercó la policía y bueno, hicieron toda la investigación. Y cuando abrieron el baúl se encontraron con los cadáveres de Mauricio y Cristina. Casi Sí. que te diría un hecho fortuito. Sí, un hecho fue. Y bueno, ahí rápidamente lanzaron un pedido de captura para los hermanos. A Sergio lo encontraron haciendo dedo en la ruta nacional número 2. Y a Pablo lo encontraron en Ranchillo, un pueblo ubicado en Tucumán. O sea, fíjate para dónde se fue. Sí. Pero hubo toda una estrategia. Se fueron para Mar del Plata, de ahí como que se pelearon, cada cual agarró para otro lado, uno se compró un caballo y se quedó en un lugar, y ahí fue cuando le dejó el caballo, dejó todas las cosas porque lo estaban buscando. Claro, porque a Sergio lo increparon, como se dieron cuenta que estaba haciendo, como sabían todos los periódicos, lo reconocieron en un lugar y entre dos personas lo intentaron cerrar, pero se les escapó. Y ahí fue cuando se fue, dejó todo. Y lo encontraron haciendo dedo en la ruta nacional. ¿Alguno de estos fue algún atenuante como para lo que fue el avance de la investigación? Digamos, ¿fue un agravante el hecho de que haya querido huir? No, el que haya querido huir no se lo tomó como un agravante. Sí se tomó como agravante la alevosía y bueno, Claro. la condición de ser familia. ¿Y ellos cuántos años estuvieron purgando condena? Estuvieron cadena perpetua. Recién en marzo del año 1985, la jueza Marta Lopardo condenó a prisión perpetua a Sergio y absolvió a Pablo. ¿Podés creer? Llamativo. Sí, llamativo. Que no lo haya encontrado Finalmente de culpable. todo el crimen, y más que fue uno de los que ideó todo el plan, porque llegaron a la conclusión de que él ya lo había ideado. O sea que fue premeditado. O sea que Sergio salió por buena conducta en los años 2000. No, ninguno de los dos salió por buena conducta. Ah, Salieron porque cumplieron la condena. Más adelante se volvió a revisar la sentencia y se terminó de condenar a Pablo. Entonces los dos recibieron cadena perpetua. Bien. Y bueno, en este momento ellos están libres. ellos en este momento están libres. Después, bueno, como vos decías, más adelante, después de que ellos obtuvieron la libertad condicional, igual mientras eso fueron condenados por otras cosas, como te digo, esto del ilícito del Estado en el año 2001, y fueron como que sí, igual no cambiaron de su forma de ser y se siguieron metiendo en estos crímenes. Mira, Sí. la verdad que me llamó muchísimo la atención porque, como vos decís, condenados a perpetua, beneficiados por la ley del 2x1, bendita ley del 2x1, Sí. y algún esquema de buena conducta, alguien que cometió un homicidio y tiene una posibilidad de salir. Y obviamente, como bien marcabas, toman relevancia porque trabajaron en una fundación. Bueno, ese era el tema, que ellos más adelante, cuando obtuvieron su libertad condicional, fueron acusados de estar adaptados y ser partícipe de la fundación de Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, fueron acusados junto con otras personas de desviar fondos públicos. Mira, bueno, Pero nunca se los llevó a condenar nuevamente. nunca fueron muy limpitos que digamos. No. Los Bueno, ahí en hermanitos Joclender. pantalla vemos las fotos de la detención y de los hermanos. Señores, esto ha sido la presentación de una crónica más de crímenes de la República Argentina y los policiales, vale decir, más crueles y sanguinarios que se tenga registro en nuestra historia.